Salud desde el Alma, aquí en Radio Élite, y como miembros de la Gran Fraternidad Universal y del Centro Integral Ollantay, pues tenemos este gusto de poder entrar nuevamente con ustedes en sintonía y establecer ese contacto humano que tanto bien nos hace. Y bueno, por eso estamos aquí y espero que todos ustedes se encuentren de lo mejor, que hayan disfrutado bien la semana, el fin de semana, la semana anterior, y que esta también comience de la mejor forma. Lo que voy a leer ahora, el pensamiento, no sé de quién es, porque realmente ahora llega mucha información bonita e importante, de todo, llega a través de los benditas redes sociales. No sé de quién es este escrito, pero me pareció excelente como para que lo pudiéramos compartir ahora, reflexionarlo y analizarlo. Dice así: disfruta de todo, pero no necesites nada. Tienes que lograr vivir de tal manera que puedas prescindir de las personas y de los objetos. Esa será la prueba de que has recuperado el contacto con tu alma. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Disfruta de todo, pero no necesites nada. En realidad lo que quiere decir es que nosotros podemos poseer todo lo que querramos, si es que queremos, si es que tenemos la oportunidad de alcanzar, si es que tenemos la posibilidad de lograrlo. Podemos disfrutar de todo aquello que poseemos, pero nos hace un llamado, ¿no? Pero no necesites nada, o sea que no dependas para vivir, para ser feliz, para estar en paz, de nada ni de nadie. O sea, es algo bastante firme, ¿no? Porque uno puede decir así, yo quiero esto, yo quiero lo otro, porque me da tranquilidad, me da paz, me da seguridad, me da confianza, me da lo que me da. Entonces comenzamos a disfrutar de viajes, de posesiones y de todo lo que queremos. Pero de pronto la vida dice, esto ya no va para ti, nos lo quita. Y si nos hemos aferrado a aquello, el sufrimiento va a ser inmenso. Entonces lo que nos está advirtiendo aquí es, disfruta de todo lo que tienes, de todo lo que quieras, pero no llegues a necesitarlos. O sea, que no sea una necesidad, que no te derrumbes, que no te afecte, que no te enferme, que no te haga sufrir si no llegas a poseerlo o tenerlo. Ese es el punto final. Entonces nos sigue diciendo, ¿no? Tienes que lograr vivir de tal manera que puedas prescindir de personas y objetos. Muchas personas se obsesionan con otras personas, con su pareja, con sus padres, con sus hijos, a tal punto que se producen verdaderas crisis emocionales muy grandes, imposibles de sobrellevarlas. Cuando una pareja se termina su relación, uno de ellos, pues, si no estaba preparado, si había pensado que toda la vida iba a continuar junto al otro, va a ser muy doloroso, va a ser muy fuerte, porque justamente tenía en mente eso, ¿no? Que era suyo y que nadie se lo podía quitar. Pero llega la vida y se lo quita, un accidente, una muerte, o llega otra persona y tiene que retirarse. Pero si estamos nosotros aferrados y seguros de que eso es nuestro, es nuestra persona, mi esposa, mi pareja, mi esto, es lógico que estás acostumbrado, pensaste que lo ibas a tener toda la vida, va a ser dolorosísimo. Y lo mismo pasa con los hijos cuando están en la etapa, ya crecen, quieren independizarse, pues es otra lucha, otra pelea con el yerno, con la nuera, porque se los considera rivales, se los considera que no son apropiados para el hijo o la hija, que merecen algo mejor o cualquier cosa. Simplemente dependen tanto de la presencia de los hijos que no pueden imaginarse una vida con los hijos fuera de ellos. Y lo mismo pasa cuando se pierde un objeto o una pertenencia. Nos acostumbramos exageradamente y debemos recordar permanentemente que todo lo que llega a nuestra vida es temporal. En esta vida física, hablamos de esta vida terrenal porque tenemos otra vida. No hay la muerte exactamente, no existe. La muerte existe para este cuerpo físico que llega un momento en que se deteriora, se daña, se cansa, se envejece,
se altera y hay que dejarlo. Pero nuestra parte espiritual, esa continúa viviendo, de modo que allá no necesitamos nada de lo material que tenemos aquí. De modo que no hay razón para aferrarse, obsesionarse y desgastarse tanto por tener más y más. Y siempre hemos comentado aquí lo diferente que hay de ver la vida en algunas culturas, donde se considera que lo imprescindible es tener una camita, unas sillitas y punto. No llenarse de objetos y de adornos que después no te quede tiempo para cuidarlos, para atenderlos y peor para ti mismo. Porque mientras más cosas posees, más tiempo tienes que dedicarle a esas cosas o a esas personas. Entonces, el mensaje que nos trae aquí es verdaderamente excelente, ¿no? Porque dice, hay que aprender a prescindir de las personas y de los objetos. Lo que pasa con muchos hijos que no terminan de salir de casa porque se sienten incapaces de sostenerse por sí mismos. Y no hablando solo de la parte económica, porque hay hijos que tienen cómo sostenerse económicamente, pero les da terror saber que tienen que ocuparse directamente de su ropa, de su alimentación, de su comida, de todo. Tendrían que preocuparse si estuvieran en casa libres, fuera, independientes. Eso les llena de pavor. Y no le digo solamente de hombres, hay mujeres que también tienen ese problema, pacientes que me han confiado y me dicen, sí, yo puedo hacerlo, pero no sé cómo me va a ir. ¿Quién va a limpiar la casa? ¿Quién va a lavar mi ropa? ¿Quién va a preocuparse de la comida? O sea, es una serie de situaciones porque no han madurado totalmente y porque no ha habido una buena formación en el hogar y también porque no se ha desarrollado la persona en forma apropiada para entender que no debemos aferrarnos a absolutamente nada. El padre y la madre están allí hasta una edad en que necesitamos ya independizarnos. Y lo vemos en el reino animal con mucha frecuencia. Mejor dicho, allí es una regla. El cachorro cuando llega a determinada edad, la madre lo abandona, lo deja. Y el cachorro sabe y se va preparando en su primera etapa para poder sustentarse libremente. Eso es lo que necesitamos nosotros como seres humanos aprender, y parece mentira que siendo superiores al reino animal todavía tenemos más temores, porque nos llenamos de cosas que los animales instintivamente, por su condición, lo hacen. Nosotros, como tenemos ya conciencia, se nos enreda más todo este asunto. Se nos enreda, nos complicamos, comienzan muchos problemas que justamente están relacionados porque alcanzamos ya a tener independencia, a tener alguna forma diferente de ver la vida como la tienen los animales en su reino. Entonces, por eso nos dice acá este mensaje. Esa será la prueba. Cuando logremos vivir con libertad, sin depender de nada ni de nadie, fíjense, de nada ni de nadie, esa será la prueba de que hemos recuperado el contacto con nuestra alma. O sea, cuando somos dueños de nuestra vida, cuando somos felices a pesar de todo lo que suceda. Porque una cosa es vivir riéndonos todo el día, a sentirnos en paz y tranquilos, a pesar de lo que suceda. Porque todo lo que nos sucede no es por azar, no es fortuito, es otra cosa que tenemos que aprender. Absolutamente nada, por más que creamos que fue una sorpresa, que fue inadvertido, que fue algo de mala suerte, no es así. Todo ha sido planificado por nuestra propia alma para que aprendamos a resolverlo. Y en el camino es muy probable que lo hayamos olvidado y que por eso nos parezca una cosa imprevista que no podemos sobrellevarla. Pero todos estamos en esa condición. Todos venimos a aprender aquí en este planeta Tierra, que es una escuela maravillosa, de la que no debemos desaprovechar, porque el asunto es ese. Aprovechar los años de vida, cada mañana despertarnos con entusiasmo, averiguando, bueno, hoy día qué voy a aprender, qué voy a hacer, cómo voy a servir a la vida, qué voy a hacer yo en estos casos, cómo puedo hacer para mejorar mi calidad de vida, para cada día ser más
productivo, más eficiente y sobre todo más feliz. Entonces, pongamos atención en este mensaje sin aferrarnos a nada ni a nadie. Que no dependamos, que disfrutemos, pero que no necesitemos de ellos para encontrar la paz. Hacemos una pequeña pausa, queridos amigos, y continuamos con ustedes en nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera. Vamos a seguir tratando un poco el tema de la importancia que tiene la lactancia materna. Recuerden que toda esta semana está designado por la Organización Mundial de la Salud a resaltar la importancia, el valor magnífico, grande, inmenso que tiene la lactancia materna en los seres humanos. Por eso se ha dedicado una semana. Ustedes ven que no hay otra conmemoración que dure así una semana. Se considera esta la trascendencia que tiene y por eso conviene que lo sigamos enfatizando. Dicen todos los investigadores que se han detenido a buscar más y más razones para resaltar la lactancia materna, que el vínculo que se establece entre madre e hijo es fuerte, muy fuerte durante los primeros años de vida y durante toda la etapa que se va desde antes de la concepción hasta los 3 años, otros exponen hasta los 6, hasta los 7, hasta los 12 años y otros toda la vida, porque en realidad cuando nos ponemos a pensar muy detenidamente, nos damos cuenta que siempre vamos a tener una relación energética con todos los seres humanos y con mayor razón con papá, con mamá sobre todo. Entonces hay un vínculo tan inmenso en la relación madre e hijo que cuando lo aprendamos a manejar y lo aprendamos a entender, nos daremos cuenta del daño o el bien que se puede ocasionar a un hijo cuando se le brinda una verdadera comunicación y conexión con la madre. Y qué mejor a través de la alimentación física y energética, porque a través del seno materno no solamente llega el alimento físico, hay unos puntos energéticos, unos chakras que se llaman centros energéticos en la madre, en sus pechos, que hacen que el niño se cargue energéticamente. De modo que no es solo el alimento físico, sino también el alimento energético. Lo que ahora expuse se le conoce dentro de la psicología como el proyecto sentido. ¿Qué proyecto de vida tiene cada ser humano? Ese proyecto de vida que tiene cada ser humano está dado por la decisión de papá y mamá, principalmente de la madre, cuando ella debe recordar cuáles eran sus emociones, sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, sus sueños o sus miedos antes de concebir a su hijo. Se considera que es fuertemente repercusor en la vida de un ser humano los 9 meses antes de ser concebido. Saber si papá y mamá tenían en mente procrear un hijo, si eran felices, si estaban en una etapa de discusiones y posiblemente hasta pensando divorciarse, o si la madre fue obligada a tener relaciones, si fue violada, si fue secuestrada. ¿Cuántas situaciones vivió la madre en relación con ella misma, con su pareja o con su familia o con su entorno? A veces ni siquiera relación con su pareja, sino qué situación económica vivía, qué situación social vivía. Todo ese sinnúmero de situaciones que puede vivir un ser humano, y en este caso una mujer, antes de quedar embarazada, esos 9 meses antes, marcan muchísimo la salud física, emocional y mental del ser humano. De modo que es bueno que conversemos con papá, con mamá y preguntemos cómo te sentías, qué pensabas, ¿realmente querías tener hijos o no? Y esto es más fuerte y más repercusor en el caso de cuando se trata del 4., del 5., del 6., del 7., del 8º hijo. ¿Se imaginan ustedes con una madre de 8 hijos que esté pensando, disfrutando la posibilidad de tener un nuevo hijo, el 9º? Es imposible. Tal vez ella decía, a lo mejor quedaría embarazada, pero no era que lo estaba deseando, estaba buscando, estaba anhelando. Simplemente
En la antigüedad se lo daba como una posibilidad y casi como con seguridad de que vendría, pero no había entusiasmo, no había anhelo, no había el anhelo, el amor porque llegue. A diferencia de lo que sucede cuando una pareja está buscando, inicia una relación y dice, bueno, nos vamos a preparar porque quisiéramos más adelante tener un niño, y están enamorados, están en la mejor etapa. Hay una diferencia enorme en el caso que acabo de mencionar y en el anterior. Hay mucha diferencia, y más aún en el caso de una pareja que no se conoce y que de pronto por una locura, por un momento de euforia, por un momento de alcoholismo, de drogadicción o de encuentro fortuito, deciden tener relaciones sin conocerse, sin tener la mínima atención y amor entre uno y otro, simplemente una unión física como lo harían dos animalitos, nada más, con el placer que logran y punto. Y la consecuencia que venga un hijo va a marcar también la decisión del futuro de ese muchacho o muchacha que nace de una relación así. Los 9 meses son trascendentes, 9 meses antes de ser concebido. Estoy hablando y quiero que no haya confusión con los 9 meses de embarazo, que son tan trascendentes, pero estos primeros 9 meses que no se les había puesto atención, no se le había dado mayor atención, y se decía simplemente, pues, contemos desde que el niño está en el vientre materno, y antes se contaba desde que el niño nacía. Ni siquiera se contaban los 9 meses de embarazo. Ahora por lo menos se le está poniendo mucha atención a estos 9 meses previos. Mamá estaba enferma, mamá estaba sana, mamá estaba alegre, mamá estaba aferrada a sus problemas, tenía conflictos, era rechazada por su familia, en fin, muchas posibilidades. Entonces, eso va a marcar la relación que va a tener mamá e hijo. Y luego pasamos al momento de la concepción. Tan importante saber si mamá y papá estaban dispuestos anímicamente, físicamente, mentalmente a procrear, a tener un hijo. Que no era simplemente la libido sexual que se les encendió y que se unieron sin tomar consecuencias, porque la chica no estaba cuidándose, porque no había otra oportunidad y punto. Si el embarazo llega de manera inesperada, sin haberlo buscado, sin haber analizado las circunstancias que rodean al hombre y a la mujer que están formando a ese niño, las consecuencias también se van a ver dibujadas fuertemente en el futuro bebé. Entonces hemos dicho ya las diferencias que puede haber si fue un embarazo, una concepción planificada, deseada, buscada, o fue simplemente un encuentro fortuito. Y a veces, por no hablar de algo más fuerte, que puede haber sido a través de una violación. De una violación dentro del hogar mismo o fuera de él. Las consecuencias emocionales y mentales van a ser muy distintas para el futuro bebé. Y pasando luego a la etapa del embarazo, sabemos todos que pueden ser de 9 meses, como puede anticiparse el niño algunos meses o ser expulsado. Dependiendo de si hubo amenaza de aborto, si hubo amenaza de parto prematuro o si fue un parto difícil, todo, absolutamente todo va a ser reconocido en la memoria del inconsciente por ese futuro bebé. Porque la madre, según las emociones que tenga durante esos 9 meses, ella está segregando sustancias químicas poderosísimas, neurotransmisores, sustancias hormonales, de estrés o de felicidad, dependiendo de lo que viva, sustancias químicas, bioquímicas muy fuertes que a ella le afectan positivamente si son de alegría, de felicidad, o muy negativamente si son de estrés, de miedo, de rabia, de tristeza. Y esas sustancias químicas están circulando en el cuerpo de mamá. Y como el bebé está dentro del cuerpo de mamá recibiendo la misma sangre, la misma información, las mismas reacciones, ya podemos imaginar cómo va a sentir el bebé
todo lo que siente su mamá, absolutamente todo. Por más que ella quiera ocultar y ella se calla y dice, no, yo nunca hablo en voz alta, yo me las trago todas, el niño no se entera, es inútil reflexionar así. El niño es parte del cuerpo de la madre y está inundado por las emociones maternas. Entonces, imagínense ustedes las consecuencias y más aún el entorno, porque la madre está viviendo lo que está viviendo porque vive en un medio también familiar, social, económico, laboral, que puede ser el que esté tan afectado que va a influenciar en el niño. A veces la pareja puede estar muy bien, llevarse muy bien, pero estar viviendo situaciones económicas muy fuertes, penosas, que hacen que los dos vivan estresados, mamá y papá, y el niño sufre en consecuencia. Puede ser también que haya diferencias y choques muy fuertes entre la familia paterna y materna, la familia política de cada uno, que haya rechazos de uno o de otro y que haya menosprecio. ¿Cómo se va a sentir esa madre o cómo se va a sentir ese padre cuando rechazan a su pareja? Miren que hay tantas cosas que analizar y que los hijos deberían conocer. Por favor, es necesario que ustedes como papá y mamá cuenten a sus hijos cuando están en edad de entender lo que vivieron ustedes antes, durante el embarazo. Es necesario porque esa toma de conciencia va a ayudar mucho a entender al hijo por qué está viviendo lo que está viviendo. Cuando se conoce esto, aunque parezca una cosa sencilla, inútil, va a trascender muchísimo, amigos. De modo que es necesario ir despertándonos y entendiendo que le hacemos un bien grande a nuestros hijos cuando confiamos en ellos y les confiamos nuestras angustias o nuestras alegrías. Volvemos a dar una pausa, amigos queridos. Recuerden el teléfono de Radio Élite, el 460-6323, o también recuerden el teléfono de Ollantay para que ustedes llamen. Si acá no pudieron llamar a la radio, llamen a Ollantay y dejen sus impresiones, sus inquietudes, y con gusto pues serán atendidos. Volvemos, queridos amigos. Ya estamos con ustedes, amigos, y vamos a seguir comentando más sobre la conexión madre e hijo, que tiene mucho que ver con el tema de la lactancia materna. Porque si nos enfocamos solo en la lactancia materna, estamos dejando de lado toda una etapa importantísima en la vida del ser humano. Yo diría que hasta aún más importante que la lactancia, ¿no? Entonces, es bueno que reunamos todos los factores para que entendamos por qué es tan necesario el vínculo materno-infantil en las primeras etapas de vida de un ser humano. Por ejemplo, hemos hablado del embarazo. Durante el embarazo, como decíamos, se segregan sustancias neuroquímicas, hormonales, que pueden y que de hecho van a ser segregadas de acuerdo a la emoción que tenga la mamá y van a inundar el tejido, los tejidos, las células, la sangre de la madre y por ende la del niño. Pero estas sustancias que se provocan por las emociones van a hacer como provocar una especie de adicción en la madre y en el niño, porque está acostumbrado a recibir esa abundante cantidad de hormonas y de sustancias químicas que segrega la madre cuando está triste, cuando está con rabia, cuando está con enojo o cuando está alegre. Si la madre constantemente vive estas situaciones, estará segregando estas sustancias y estará afectando al bebé. Si son positivas, que bueno, va a ser un niño muy seguro, muy tranquilo, muy confiado, muy alegre, va a tener sobre todo mucha autoestima, mucha seguridad y confianza en que lo que se proponga lo va a lograr, porque la felicidad estará presente en su vida, porque está presente en su memoria mientras estuvo en el vientre de mamá. Pero si mamá sufrió muchísimo, fue rechazada, fue abandonada, fue
en realidad vivió situaciones de mucho maltrato físico, emocional y mental, es muy probable que el niño se haga adicto también a esas situaciones sin entender por qué la mala suerte le persigue, porque eso es lo que se piensa, ¿por qué? Y no se encuentra respuesta, porque no se conoce nada de lo que mamá vivió. Entonces se produce una especie de adicción hacia lo positivo o hacia lo negativo que va a estar repitiéndose luego en la vida del niño, en la vida del joven y en la vida del adulto, que vivió en el vientre de su madre momentos de extrema dificultad. Y esto se comprueba porque ya ahora en uno de los libros del doctor... bueno, el libro se llama La vida secreta del niño antes de nacer, que se los recomiendo a las mamás y a los papás y a todo ser humano para que entienda lo que ha vivido en el vientre de su madre. Se llama así, La vida secreta del niño antes de nacer. Allí se narran algunos ejemplos que nos pueden hacer entender por qué hay que tener mucha atención a esa etapa y llenarla de tranquilidad, de seguridad, de confianza y de apoyo para la madre que esté embarazada. Ahí cuenta y narra el caso de un joven que se dedicó a la música, era su profesión la música. Y lo sorprendente para él fue que en una ocasión tenía él que estudiar, practicar y prepararse para una ópera, para una obra clásica de música, y le dijeron pues que tenía que estudiar. Me parece que era violinista el músico este. Él se sorprendió mucho porque se dio cuenta que dominaba esas partituras. No tuvo ni el que hacer ni el más mínimo esfuerzo para practicar, para entender, para ser un virtuoso en esa obra. Cuando él se tuvo que presentar en el concierto junto con toda la orquesta, realmente fue excelente, fue maravilloso, fue aclamado. Y le llamó la atención a él tanto que le va a contar a la madre. Dice, no sé qué pasa, pero lo cierto es que fue sobresaliente mi actuación. Fue muy excelsa, llamémosle así, ¿no? Que no entiendo, no tuve ni que preparar, ni que ensayar, ni que practicar. Esto me salía con una facilidad inmensa. Entonces, al contarle esto a la madre, la señora se sorprende y dice, bueno, yo dejé la música después de algunos años de tenerte por diversas razones, pero mientras tú estabas en mi vientre, yo tenía que practicar esa partitura, esa obra, porque tenía también que presentarla. Dice, fueron todos esos meses en que yo practicaba esa obra. Y mira, tú la dominabas sin necesidad de practicar porque te la enseñé mientras estabas en el vientre. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora Guamán. Buenos días, amigo. Yo quiero hacerle una pregunta porque he sido padre de familia. Ya. Y por supuesto en todo hogar hay discusiones. Entonces he tenido 5 hijos, cada uno con un carácter. Pero de acuerdo a la educación que recibe el hijo puede modificar su carácter en cuanto, como usted dice, el hijo sale de acuerdo a los motivos cuando está embarazada. No sé si me doy a comprender en mi pregunta. Sí, cómo no, amigo. El hijo puede modificar, o el ser humano, el ser puede modificar su conducta, no importa que el papá o la mamá hayan tenido discusiones. Así es. Mi pregunta, señorita. Sí. Gracias. Gracias a usted, amigo. Sí, ese punto es importantísimo de resaltarlo porque si no estaríamos pensando que ya no hay remedio, pero no es así. Lo que estoy enfocando ahorita es todas las bases en las que se sustenta nuestra vida futura, para bien o para mal, para ser felices o desgraciados. Está sustentada en esos meses, pero gracias a Dios la ciencia ha avanzado tanto en lo que se llama psicología transpersonal, en la que se puede, si la persona es atendida apropiadamente,
es ayudada a que tome conciencia de lo que vivió y se le haga una especie de terapias, puede lograr cambiar por completo, transformarse la vida de un ser humano. Por eso es que ahora se da tanta atención a la psicoterapia, porque se ha encontrado que las diversas técnicas que van saliendo a la luz van dando más y más posibilidades de transformación. Lo que necesita la persona es reconocer, tomar conciencia de lo que ha vivido su madre, y que tan importante es que la madre confíe, cuente, papá y mamá cuenten todos los problemas que vivieron, para que él entienda por qué está viviendo lo que está viviendo y pueda ser ayudado por un buen psicoterapeuta, un psicólogo, una persona preparada en estos temas. Esa es la bendición que tenemos ahora. Hace varias décadas esto resultaba bastante difícil, desde que surgió la psicología como la ciencia del alma, y que cada día va mejorando, va ampliando sus conocimientos y ahí desarrollándose técnicas maravillosas para poder ayudar a la persona, y entre esas están la biodescodificación, la bioneuroemoción, la bioneuroSanación, la bioneurovisión. Hay muchísimas ramas, la misma hipnosis ericksoniana, en fin. Ya vamos a hablar de todo eso, pero siempre la sanación debe ser o grupal con personas que vivan una situación parecida, o muy individual, porque a pesar de tener situaciones parecidas, muchas y cada persona desarrolla el conflicto de manera diferente y tiene que recibir ayuda individual. Entonces, gracias amigo, porque claro, con lo que yo estaba hablando tal vez pensaban que ya estaba marcado nuestro destino y que no había solución, pero no es así. Tenemos cómo ayudarnos, cómo ayudar para poder salir, porque el desconocimiento de todo esto que estoy hablando es lo que hacía que papá y mamá actuaran como actuaban. No sabían ellos la grave responsabilidad que tenían cuando no, por ignorancia nada más. No porque ellos querían hacerlo mal al niño, no. El asunto es que ignoraban totalmente las consecuencias y eso hacía que actuaran como actuaban. De modo que qué bueno que llamó para poder aclarar esto a tiempo y que sepan que hay formas de ayudarse, tanto personalmente como con la ayuda de otros que ya están preparados en estas terapias. Hablando entonces del embarazo, decíamos que hay muchísimas posibilidades de transformar la vida durante esos 9 meses. Por eso es que ahora se aconseja que la madre, si quiere tener un niño, se prepare primero, que aprenda primero todo lo que le espera como responsabilidad para tener un hijo. Los 9 meses, entregada a conectarse positivamente con su niño. La pareja, estar atento, apoyar, porque ustedes ven que hay muchos cambios hormonales en la mujer, muchos cambios físicos, muchos cambios emocionales, se vuelve muy susceptible, se vuelve muy llorona, muy afectada, cambia su estilo de alimentación. O sea, el cambio es inmenso y si no tiene apoyo, no tiene protección, va a sufrir bastante ella y su hijo. Los 9 meses de embarazo son supremamente importantes. No, por eso se recomienda que las jovencitas a temprana edad, por favor, se cuiden. Ayer leíamos en el diario realmente noticias sorprendentes del elevadísimo índice de embarazos en niñas desde los 10, 12 años. ¿Se pueden imaginar una criatura que traiga al mundo otra criatura? Si no ha madurado ni física, ni emocional, ni mentalmente ella, ¿cómo puede transmitir valores, principios y madurez a esa criatura que viene en su vientre? Hay que cuidar más, hay que tener más atención y esto viene del hogar, de la familia. Por favor, no podemos entender que sea en el colegio, en la escuela donde se prepare al futuro papá y mamá. Esto viene del hogar, los valores, los principios que deben ser sembrados desde el embarazo, desde que están en el vientre de la madre. Y vamos a seguir tratando este tema, pero vamos a una pausa, queridos amigos.
Nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera. Escuchen bien el eslogan. Debemos estar bien informados para poder tener libertad. Que no nos vengan a vender historias falsas, que en lugar de causarnos bienestar nos causen más daño. Los padres de familia, papá y mamá, son los principales responsables de ese niño que traen al mundo, de la educación que tengan y del futuro que tengan. De ellos depende, así es que hay que darle mucha atención a la familia y esto que estamos exponiendo aquí es trascendente. Por eso el embarazo es la etapa tan importante que no debería una mujer embarazar si no está preparada, si no es equilibrada, si no es feliz, si no es tranquila, si no está sana. Una mujer enferma, una persona alterada mental o emocionalmente va a causar mucho dolor a su propio hijo. Entonces el embarazo debe recurrir así, concurrir de esa manera. Y viene otra etapa que es importantísima, el parto. El momento del parto, cualquiera pensaría que qué bueno, y muchas mujeres lo hacen y muchos colegas se dejan llevar por eso. Las mujeres que tienen un terror al embarazo, terror al parto mismo, tienen miedo, se ha hablado tanto del dolor, de los dolores, a lo que ya son realmente contracciones que no son tan dolorosas y que no deberían ser tan dolorosas, porque hay casos de mujeres que han tenido partos sin dolor. Las contracciones han sido totalmente soportables sin el mínimo dolor y que la causa y la razón por la que se mantiene ese miedo es porque se transmite conflictos que ha tenido la madre, miedos a ser madre, que han causado mucho dolor. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Aló, doctorita, buenos días. Buenos días, amigas, adelante. Ya, doctorita, yo quiero que un consejo suyo. Mire, yo tengo una niña que estudia, pero lo que pasa es que ella le envían a veces bastante trabajo en computadora, en cyber, entonces ella lo hace, pero se va al cyber, todo eso ahí, pero a veces vienen las amigas y le dicen, préstame Sarita ya para una vez copiar, pero las amigas no se han esforzado. Entonces mi hija ha cogido ese decirle, no, tú esfuérzate también y tú ten las cosas. Yo tengo que hacer eso y yo quiero pedir un favor. ¿Está bien o está mal lo que ella está haciendo? ¿O qué, como madre, qué le puedo decir? Gracias, doctorita. Gracias a usted, amiga. Sí, en verdad es una situación bastante delicada, porque no es justo que la otra venga y copie tranquilamente el trabajo y el esfuerzo de la otra. Que de vez en cuando lo haga está bien, porque la otra no ha podido, no ha tenido tiempo. Pero analice bien, ¿por qué razón esas compañeras le piden ese favor? ¿Por qué? ¿Es solamente por flojera, por comodidad? Si ve su hija que son muy cómodas, que tienen tiempo, que tienen todo la posibilidad de hacerlo, está bien que ella se niegue a decir por qué, hagan el esfuerzo. Les estoy haciendo un daño si yo les doy aquí a mesa tendida ya todo el trabajo. Es un daño, uno cree que es un favor, que es una bondad, que qué buena. No es bondad, es hacer un daño. Es como cuando papá y mamá le dan todo hecho al hijo. No le mandan a lavar platos, no le mandan a lavar su ropa, no le mandan a hacer nada. El niño tiene ahí casa, comida y todo, sin el mínimo esfuerzo. No está preparándose para el futuro. Y lo mismo sería acá. Ayudar a las amiguitas, sí, cómodamente. Ellas no buscan, no van a trabajar, no van a investigar, no gastan ni un centavo por ponerse en un cyber. Entonces hay que analizar bien, converse bien con la mamá, de esas niñas y diga, bueno, ¿por qué no hacen ellas el trabajo? Analizar bien, no es egoísmo, es poner freno al aprovechamiento indebido de algunas personas muy cómodas. Si usted ve que esa niña no tiene dinero, no tiene posibilidades, que está enferma, que no tiene quien le apoye, analice bien y diga, bueno, esta vez lo voy a hacer, pero procura tú hacerlo. Hay que analizar. Yo no puedo generalizar 100%, pero sí veo que en ocasiones hay mucha descuido, mucha comodidad y mucho aprovechamiento de parte de gente que le gusta hacer eso, una vida fácil, nada de esfuerzo,
nada de estímulo, nada de estudio. Y bueno, esta tiene, pues ¿por qué no me lo puede prestar? Analice bien, amiga, y converse con su hija y con las amigas que van. ¿Por qué razón no preparas tú los estudios? ¿Cuál es la razón? Aclarado eso, depende de la decisión. Bien, vamos ahora entonces a continuar con el punto. No sé cuánto tiempo tengo todavía. Entonces, hablando sobre el momento del parto. Viene el momento del parto. Es una de las etapas también muy difíciles para la madre, que ha hecho que en su memoria se guarden desde generaciones y generaciones atrás el parto doloroso, que hasta en la Biblia dice la sentencia, el castigo que Dios dio de parirás con dolor. Que todo eso tenemos que borrarlo, porque la humanidad ha evolucionado tanto que ya no es el temor el que debe guiarnos, sino el amor. Ya no confiar en un Dios que nos castiga, sino en un Dios que nos ama y que quiere y nos envía a la tierra a aprender a ser felices. Borrar esa impronta, esa sentencia dolorosa. Saber que si nos preparamos, si hemos concebido un hijo con amor y nos hemos preparado durante los 9 meses apropiadamente, el niño va a venir de manera tranquila, sin causarnos tanto dolor, a no ser que tengamos que trabajar una situación así, porque como almas lo decidimos. Pero el parto debería ser buscado sanamente, tener un parto normal. Solo cuando se presentan situaciones difíciles, buscar la ayuda de la cesárea, y que el médico debería ser un colaborador honesto para estar presente en el parto, guiar a la mujer, ayudarla, y solo en caso de una dificultad llegar a una cesárea. Porque no es lo mismo tener un parto normal, venir a la vida por un parto normal o un parto por cesárea. El hijo que viene por un parto normal es un hijo que ha luchado con su madre, abriéndose, como quien dice, campo en la vida para llegarla, para merecerla. La madre trabaja, colabora, empuja al niño, y el niño también hace el trabajo. O sea, se unen en ese trabajo sublime para poder llegar a un parto normal. Eso es lo ideal. Ese hijo, cuando crezca, va a tener ese programa. En la vida hay que hacer un esfuerzo, buscar, apoyarse, estudiar, buscar formas. Y va a sobresalir en la vida. No necesariamente va a tener una vida difícil, no. Porque va a tener siempre la seguridad de que va a lograrlo, de que va a triunfar, de que va a salir adelante. Ese es el hijo que nace por un parto normal. A diferencia del hijo que nace por un parto por cesárea, en que no tiene ni idea siquiera, ni se le dice, oye, te vamos a sacar por una cesárea porque hay dificultades. No, simplemente mamá no quiere sufrir, quiere que anestesien y quiere que salgas, que no le des problema. Bien clarito ni siquiera se lo avisan, sino que está decidido. Y entonces el niño que es sacado sorpresivamente, violentamente del vientre de la madre. No tuvo que hacer ni él ni la madre el mínimo esfuerzo. Entonces para él lo que tiene como programa es que la vida es fácil, que siempre lo ayudarán, que siempre tendrá quien lo empuje, quien lo saque, sin hacer nada de esfuerzo. Será una persona que tendrá dificultades de salir adelante en la vida si no trabajan eso los padres en la infancia ya. Un hijo que siempre estará esperando que alguien lo empuje, que alguien le dé la mano, porque no logrará concretar nada. No ha tenido esa lección importantísima que es la labor del parto. Y es necesario aclarar aquí que el parto es un proceso, el embarazo y el parto son procesos fisiológicos para los que la madre está preparada, y que ella desde el vientre debe estar apoyando a su hijo, indicándole que todo va a salir bien. Pero para ello la madre tiene que vivir una vida de esos 9 meses muy tranquila, muy relajada, y preparándose ella con una buena alimentación, con buenos ejercicios, con buena mentalidad, con buenas emociones, trabajando en todos esos campos.
para que el parto sea viable, saludable, feliz. Un parto consciente, humano, sin la angustia que viven la mayoría de las mujeres cuando se acerca la fecha del parto. Si no está preparada la mujer, es lógico que va a sufrir. Pero si está preparada, si sabe que es un proceso fisiológico, si se alimenta sanamente, si no excede en peso ni ella ni su hijo, es muy probable que las condiciones del parto sean favorables. Y si no, pues habrá que someterse a una cesárea que ayudará al niño a salir adelante sano y salvo. Porque eso se tiene que tener en cuenta, que si se requiere una cesárea es porque las condiciones son muy peligrosas para la vida del niño. Entonces es una herramienta maravillosa, salvadora, la cesárea. Eso va a entender el niño, que no quedó más remedio, que por más esfuerzos que él hizo, que por más trabajo que tuvo la madre, no se logró. Y que lo que se quiere es que el niño venga sano. Y luego se conversará con él todas las situaciones que vivió y el niño entenderá. Porque esto que estoy mencionando debe ser conversado con el hijo cuando ya tiene una edad apropiada para entenderlo y a veces necesitará ayuda del psicoterapeuta. Fíjense qué importante es toda esta etapa que hemos mencionado y que se nos ha llevado todo el tiempo narrarlo, porque es de suprema importancia. Así es que, amigos, eso es lo que he querido resaltar y todavía nos faltará un poquito más de extendernos en otra ocasión para hablar de ese vínculo maravilloso entre madre e hijo que generará el futuro de ese ser humano cuando sea adulto. Si él sabe lo que vivió su madre en estas etapas que hemos mencionado, él entenderá por qué está viviendo lo que está viviendo y podrá buscar ayuda y podrá recuperar todos los aspectos que necesite recuperar. Bien, amigos, cerramos así nuestro programa por el día de hoy y bueno, lo que me queda es desearles que el resto del día sea muy bueno, que lo disfrutemos bien y que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana, queridos amigos.